Pues bien, estamos con el doctor David Martínez Pérez en esta cápsula de Tu Salud. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Y pues mire usted que en el marco de esta Semana Nacional de Salud Pública, que llevaron a cabo una kermés ahí en el parque, se habló con autoridades sanitarias y mencionaban que los temas que más preocupaban localmente era el tema de obesidad infantil, de diabetes y tuberculosis, que era el tema en las Chiapas. Doctor, con su experiencia, ¿cuál es el panorama de estas enfermedades aquí en el municipio? Bueno, el panorama es igual al panorama nacional. En cuanto a obesidad y diabetes infantil, es un tema muy grave, es una pandemia que se vive en todo el mundo, pero en el caso de México las cifras pues, son alarmantes. Fíjate que se estima, hay estimaciones de la obesidad infantil, y antes de los 5 años se dice que hay uno de cada 20 niños tiene sobrepeso o obesidad. Uno de cada 20. Antes menores de 5 años, pero de 5 años, o sea, en edad escolar y adolescentes, aumenta drásticamente la cifra y se estima que 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o obesidad, para que no veas el problema real que hay, y sobre todo en estas etapas que está en el desarrollo de tanto emocional, de estilos de vida, de todo del niño. O sea, por eso es importante los programas que han implementado el gobierno, como es lo de no vender comida chatarra en las escuelas. No es lo único que puede, o sea, no es lo único, pero es una herramienta importante. Entonces, se dice que alrededor de 16 millones de niños en México padecen de sobrepeso o obesidad. ¿Te imaginas el problema? Es un problema bastante. Así es. ¿Y esto afecta a ciertos sectores, a ciertos o es así generalizado, doctor? De forma general. Ahí no hay, o sea, no hay una diferencia muy clara entre los niveles socioeconómicos. Es un poquito más, sobre todo en las zonas urbanas que en la zona rural. Eso sí está bien marcado. Doctor, como médico, como integrante de la sociedad, digamos, el gobierno está haciendo esfuerzos al prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas, que mire que se le acabó un negociazo a mucha gente, ¿eh? Sí. Sin embargo, esto obviamente que quizás pasado unos años podemos medir qué tan buenos resultados podría estar, pero nosotros, vaya, como padres de familia en nuestras casas, ¿estamos haciendo lo suficiente o qué es lo que hace falta para que tengamos más conciencia? Mira, lo primero es tener información, o sea, informarse sobre los estilos de vida sanos. Lo otro es actuar sobre estos niños en edad escolar, tratar de inculcarle algunos hábitos, buenos hábitos alimenticios, el ejercicio, evitar el sedentarismo, es importante. Estas medidas que toma el gobierno son importantes, pero no son digamos, que con eso se vaya a resolver el problema. Tiene que ver con la educación y tiene que ver con unos cambios en el estilo de vida desde la edad escolar, para que se vea la repercusión en 2 o 3 generaciones. Pero esto es lo que estamos viviendo en estas épocas, ¿qué será este quinquenio, en esta década? Es las consecuencias de toda una mala aplicación de salud pública, en el sentido de que pues, el acceso a los alimentos procesados, las bebidas azucaradas, o sea, es claro, ¿no?, que incluso hasta la zona rural, como bien lo han hecho el símil, incluso el gobierno, no llegan ¿cómo es posible que no lleguen las medicinas, pero sí llegan las galletas, los refrescos y todo eso? O sea, ¿hasta dónde llega? Porque la motivación económica, obviamente, y no tener una regulación adecuada. Ahora el gobierno, no sé si estabas viendo lo del paquete económico que se entregó anoche, de última hora ahí, casi rasando. Y ahí vienen impuestos sobre las bebidas, los refrescos y los cigarros. El fundamento es para cuidar la salud. Pero ahí viene el problema, o sea, y estuve tratando de buscar información.
Sí hay impuestos, o sea, se va a aumentar los impuestos a tanto a los refrescos como a los cigarros, pero no viene etiquetado ese dinero que se vaya a ocupar, por ejemplo, el refresco. ¿Cuántas escuelas no tienen agua potable que puedan tomar niños? O sea, ¿de qué sirve que le digas al niño que no tome refresco, que tome agua si no tiene acceso al agua? Potable. Y es cara el agua, entonces, ¿por qué no se digo, o sea, yo digo que no soy especialista en salud pública ni nada, pero ¿por qué no se etiquetan todos esos recursos que se van a obtener de los del aumento de los impuestos al precio de estos productos, etiquetado para hacer algo que pueda promover o que le facilite también pues, sobre todo en las escuelas, poder pues tener agua limpia, comidas saludables? Porque ahora tú mismo le prohíbes los alimentos chatarra a los niños, pero no hay que pueda ofrecer alimentos que sean sanos, entonces realmente lo que está generando es un problema. El objetivo es detener, que ya no siga creciendo el número de un problema que ya existe. Y ese problema, por ejemplo, que hay una gran cantidad de personas que tienen esa enfermedad de la diabetes, que yo he observado que muchos, quienes cuando les informan que tienen ese problema, una depresión terrible. También se dice de la diabetes que es una enfermedad silenciosa. ¿Qué síntomas debemos atender para poder valorar si pudiéramos estar enfrentando esa enfermedad, doctor? Bueno, la diabetes generalmente sí es más frecuente que dé síntomas, no como la presión arterial, que muchas veces es asintomática, no tiene un síntoma. En cuanto a la diabetes, pues hay aumento o disminución de peso, hay aumento del apetito, o sea, del hambre, de la sed, orina mucho el paciente, a veces picazón en la piel, son, digamos, síntomas que nos hacen sospechar que una persona pueda tener diabetes. Y en el caso también me gustaría preguntarle en caso de la tuberculosis. Esta enfermedad, muchas personas pensaban que ya estaba erradicada. ¿Por qué seguimos teniendo este tipo de casos en la región? Bueno, la tuberculosis es considerada una enfermedad reemergente por la OMS. O sea, reemergente. Sí, ¿Qué significa eso? Que pues ya aparentemente se había erradicado, pero resurgen, o sea, existieron hace muchos años y vuelve a surgir. Y hay muchos casos. Y efectivamente en la zona es muy frecuente. ¿Cuál es el principal motivo quizás por el cual hay transmisión de la enfermedad? Es que no detectar a los pacientes a tiempo y que estos transmiten la enfermedad a los conviventes, sobre todo los que conviven con ellos. Muchas veces los pacientes tienen síntomas respiratorios más de 2 semanas, no se atienden, no se cuidan, ya acuden al médico y se les descubre una tuberculosis, a veces meses después de haberla presentado. Y todos esos meses, mientras estuvieron tosiendo, escupiendo, que hay mucha gente que escupe en la calle, delante del que sea, entonces esas gotitas las puede uno inhalar y nos puede contagiar tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que tiene cura, el tratamiento es gratuito, accesible, pero debe de ser supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser, sobre todo, por ejemplo, en los centros de salud, supervisado por un personal de enfermería y debe de constatar que sí tragó las pastillas. ¿Por qué? Muchos pacientes a veces por estigmas, por creencias, costumbres, no los toman, se les da el tratamiento y no los toman y puede generar resistencia a las drogas que se les dan, que son de primera línea. Entonces ahí hay que usar otro tipo de medicamentos que obviamente pues son más caros, y déjate tú los caros, sino son difícil el acceso a ellos. Entonces, mientras siguen transmitiendo la enfermedad y a veces hasta transmiten esa infección de tuberculosis, pero resistente a los medicamentos de primera línea. ¿Qué se puede hacer para evitar contraer tuberculosis, doctor? Bueno, lo primero, si alguien tiene una enfermedad respiratoria, usar un cubrebocas, lavarse las manos, o sea, las medidas siempre de todas las infecciones, digamos, de transmisión por gotas, se llama. Entonces, pues si alguien está enfermo, tiene que usar cubrebocas y ya sea el paciente o el familiar, y lavarse las manos constantemente.
El tratamiento de la tuberculosis obviamente evolucionó. Yo me tocó vivirlo, pero habían centros de tratamientos de tuberculosis, es decir, los nosocomios, o sea, los internaban y los aislaban de la población. Esto ya para evitar cambió. los contagios, ¿no? Era una medida digamos, de prevenir los contagios. Pero esto cambió, el tratamiento es ambulatorio, es decir, que puede hacerlo el paciente en su casa, pero pues hay medidas que deben de tener los conviventes sobre todo, e incluso a veces hay conviventes que deben de llevar un tratamiento profiláctico, se llama. Todo eso tiene que ser evaluado precisamente en la consulta médica y se decide ahí si va a tomar los familiares o no algún tipo de medicamento. Y se pone más difícil la situación de la tuberculosis cuando el paciente tiene síntomas respiratorios más de 2 semanas, le haces estudio de la flema para ver si tiene tuberculosis y dan negativo. ¿Por qué? Porque no es suficiente la carga de bacilos en las flemas para poder detectarse, pero tiene tuberculosis. Entonces ahí todavía se vuelve un poquito más complejo el diagnóstico. Pero doctor, digo, eso ya cuando una persona ya está enferma de tuberculosis y puede contagiar. Pero de origen, ¿cómo se puede evitar que esta enfermedad se presente? Es que es de transmisión entre seres humanos. Es de transmisión. Sí, o sea, de un contagiado a otro no contagiado. Entonces los mecanismos son eso. Las medidas higiénicas. O sea, obviamente diagnosticar de forma oportuna al paciente y que inicie el tratamiento, porque el paciente tuberculoso que inicia tratamiento deja de ser bacilífero, o sea, que pueda contagiar a los demás. La alimentación y el estilo de vida, ¿qué tan importantes son para la prevención de este tipo de padecimientos? De tuberculosis. Tuberculosis, de obesidad. Bueno, en general la alimentación sana, el ejercicio físico, dormir las horas adecuadas, evitar el estrés, muy difícil, todo eso tiene una repercusión sobre la salud en general de las personas. O sea, sí está demostrado que una alimentación adecuada, el ejercicio y todas estas medidas influyen sobre el sistema inmunológico del cuerpo, sobre todo incluso tener digamos, una actitud positiva ante la vida. Y la forma de afrontar las enfermedades, la forma de afrontar los tratamientos, pues siempre va a ser más favorable y va a tener siempre un mejor pronóstico los pacientes que se cuidan y todo, de forma general en todas las enfermedades. Doctor, ya para terminar, ¿qué le dice usted a sus pacientes? Que yo creo que muchos de los que nos escuchan han sido pacientes de usted. ¿Qué le dice usted precisamente para cuidar su salud? Eso, pues siempre se les recomienda una dieta adecuada, cumplir su tratamiento como está indicado, acudir a sus consultas, acudir al médico ante cualquier situación y sobre todo una dieta sana, ejercicio físico, evitar los hábitos de fumar, las bebidas alcohólicas en exceso. Todo eso va a repercutir son factores de riesgo. De preocupación actual, como lo es la obesidad infantil, diabetes y tuberculosis. Ahí están las recomendaciones, ahí está la información. Sin lugar a dudas, el conocimiento es lo que mejor ayuda. Así es. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Una disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy, pero mañana los esperamos a las 6:30 de la tarde. Tiene usted la información en sus manos. La decisión es suya. Ánimo.